Saludos amigos, feliz sábado, esperamos que hayan tenido una buena semana, esperamos que haya sido una semana bendecida y esperamos que el tiempo que vamos a pasar juntos sea también un tiempo de bendición. He titulado el tema hoy Esperanza en el fracaso. Pero antes de comenzar nuestro mensaje vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú has estado con nosotros, nos has cuidado, nos has protegido. En tus manos ponemos nuestras peticiones que son muchas. En tus manos ponemos nuestras vidas, que también son muchas, pero confiamos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendice a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de estos medios, que hasta ellos, Señor, tu Espíritu Santo llegue con un diluvio de bendiciones. Así pedimos para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de 4 clases de sufrimientos y en estos momentos a mí me gustaría darle una mirada. La primera clase de sufrimiento es el primer tipo de sufrimiento que es como resultado de desastres naturales, como por ejemplo un terremoto o una gran tormenta, cuyas consecuencias afectan a justos y injustos. Es algo que nos sucede pues a cada uno, o ha sucedido muchas veces a cada uno, y a veces está fuera, es algo que está fuera de nuestro control, es algo que no podemos controlar. Y nos sucede, ya seamos cristianos, no seamos cristianos, todos hemos tenido que pasar por alguna de estas cosas que son desastres naturales. La segunda clase de sufrimiento es una clase de sufrimiento que podría denominarse la inhumanidad del hombre para con el hombre. La guerra entraría en esta categoría. El hombre trata de herir a su prójimo en razón de su codicia y de su orgullo. O sea, esto es algo que vemos constantemente, como las guerras pues no cesan. Cada año, pudiéramos decir, cada día hay más guerras y en vez de disminuir, aumentan. A veces son actos terroristas, a veces son otro tipo de conflicto, pero lo cierto es que el ser humano es causa del daño que sucede y de mucho sufrimiento y mal que sucede en esta tierra. Un tercer tipo de sufrimiento se demuestra con claridad en la vida de Job en el Antiguo Testamento. Fue resultado del ataque directo de Satanás, quien comenzó a actuar y causó un sufrimiento indecible a Job y a su familia. Esta clase de sufrimiento es algo que está fuera de nuestras manos, es algo que le sucedió a Job, es algo que fueron ataques de Satanás, y Satanás, así como atacó a Job, también nos ataca a nosotros y trata de destruirnos, trata de destruir nuestras vidas, las posesiones, las pocas cosas que tenemos. Lo que quiere es desanimarnos y que nosotros maldigamos a Dios y que nosotros nos alejemos de los caminos de Dios. La cuarta clase de sufrimiento es la clase de sufrimiento que se produce como resultado de nuestras propias acciones equivocadas, de nuestros errores. Por ejemplo, si me arrojo del techo de mi casa y caigo al suelo rompiéndome la pierna, estoy sufriendo porque quebranté la ley divina de la gravedad. De la misma manera, los individuos sufren cuando quebrantan las leyes morales de Dios. Bien, de esta clase de sufrimiento es la que vamos a hablar un poco en estos momentos. Vamos a hablar de cómo a veces nuestros errores, cómo a veces las cosas pues que hacemos, cómo aquellos fracasos que tenemos, lo que hacen es que nosotros entremos en un estado de sufrimiento innecesario. En estos momentos vamos a hablar un poco de Sansón. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Sansón, conocemos la historia de lo que pudo ser. Es la historia de un joven lleno de futuro que es cortada por malas decisiones. Es una historia de sufrimientos innecesarios. La historia de Sansón es una historia de fracasos constantes y del fin de un sueño roto. Es el resultado de acciones equivocadas y quebrantamiento de la ley divina. En sí, la historia de Sansón tiene un parecido al hijo pródigo, pero un final muy desastroso. La historia de Sansón enseña que nada queda en la vida cuando se pierde la misión. En la pregunta, ¿quién era Sansón? ¿O cómo llegó Sansón al relato bíblico? Si vamos a capítulo 13, Jueces capítulo 13, versículo 5, nos dice, pues es aquí, un ángel hablando a la mamá, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, ¿quién era Sansón? Bueno, pues Sansón
fue una persona que Dios eligió para que tuviera una misión específica. Un ángel le comunica a su mamá que Sansón, que iba a tener un niño y que este niño le iban a poner como nombre Sansón, pero más que eso, que este niño iba a ser nazareo. Iba a ser consagrado a Dios, iba a ser ungido con un propósito específico. O sea, el mensajero celestial le da una serie de recomendaciones dietéticas y educativas, pues debía consagrarse a Dios por el voto nazareo. O sea, el nacimiento de Sansón fue especial, obviamente porque un ángel anunció su nacimiento y le dijo una misión específica: él va a ser el libertador de Israel. Si nosotros miramos nuestra vida, nos damos cuenta que muchas veces, yo hubiera querido que un ángel lo hubiera anunciado mi nacimiento, ¿no? Pero no sucede así, la verdad, ¿no? Muchas veces, muchos de nosotros, muchos de ustedes, quizás pues no fueron anunciados, quizás llegaron de sorpresa para los padres o no esperados. Pero lo cierto es que Sansón no llegó de sorpresa. Sansón llegó con un propósito. Aún así, aunque no hayamos sido anunciados por un ángel, sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Sabemos que nosotros no somos accidentes. Sabemos que Dios nos creó y Él nos creó porque Él nos ama. Salmos capítulo 139, versículos del 13 al 16 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Ese es el salmista hablando de cómo Dios lo había creado, cómo Dios lo había formado en el vientre de su madre. En otras palabras, no somos accidentes. No agarramos a Dios inesperadamente. O sea, somos creados por Dios y somos creados con un propósito en esta vida. En la escritura dice que Sansón, en el nacimiento de Sansón, en el capítulo 13, versículo 24, dice: y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Es interesante como dice la escritura: Jehová lo bendijo. O sea, Sansón fue creado con el propósito de liberar al pueblo de Dios de los filisteos. Ahora, no podemos negar que había algo especial con Sansón. Dios lo dota de una fuerza, lo dota de inteligencia, pero su fuerza y su inteligencia eran para glorificar a Dios y habían sido dadas con ese propósito de cumplir su misión. Fue llamado a rescatar a su pueblo de la sumisión de un poder extranjero. O sea, fue dotado de capacidades y recursos extraordinarios, entre ellos favorecido con una fuerza descomunal jamás igualada. En otras palabras, Sansón fue el hombre más fuerte que ha existido en esta tierra. Pero la mayoría de nosotros vamos al gimnasio y hacemos ejercicios y por muchos años y apenas pues ganamos un poquito de fortaleza, ¿no? La gente ordinaria como tú y como yo, pues hacemos ejercicios, hacemos dietas, herimos nuestros cuerpos y mientras más ejercicio hacemos parece que menos estamos progresando, ¿no? Pareciera como que el ejercicio no funcionara. No sé cómo los ha tratado esta cuarentena, pero yo comencé a hacer ejercicio y Kaylin me dijo: bueno, papá, no te preocupes, eres una obra en progreso. Porque la verdad es que nos cuesta trabajo tener un cuerpo saludable, nos cuesta trabajo pues tener un cuerpo fuerte y musculoso, digamos, a la estatura de Sansón. Muchas personas hoy en día recurren a los esteroides para ganar fortaleza o ganar músculos, pero Sansón, sin ir al gimnasio, sin participar de una dieta de ejercicios, se convirtió en el tipo más fuerte de la historia. Y pudiéramos decir que no es justo. No es justo, pero bueno, la vida no es justa. Pero así fue, así Dios lo quiso, así Dios lo proveyó y Sansón llegó a ser la persona más popular de todo Israel. Imagino que todos los hombres querían estar al lado de Sansón. Era la última Coca-Cola del desierto. Si Sansón hubiera vivido hoy en estos días, él fuera el Hércules de la pantalla.
el protagonista de Hollywood, quizás ese tipazo con los ojos azules y el pelo rubio largo, ¿no? Ese artista favorito que tú tienes. Pero su propia fuerza fue su debilidad. Le interesaba más la admiración, el elogio y el placer. Sansón, más que vencido por las mujeres, fue derrotado por su propia arrogancia y narcisismo. La historia de Sansón es la historia en la vida que todo está relacionado. En la historia de Sansón, una cosa lleva a la otra. Un mal paso lleva al otro. Una mala decisión lleva a otra mala decisión. Una mala decisión lleva a un sufrimiento innecesario. Y el autor del libro de Jueces, que creemos que es Samuel, relata la historia de Sansón con este punto de vista, como un desencadenamiento de eventos, como una cosa lleva a la otra y lo hace a propósito para que nosotros veamos y para que nosotros aprendamos de esta historia. La primera mala decisión, o el origen, o pudiéramos decir, los beginnings, lo que pasó, lo encontramos en Jueces capítulo 14, los versículos 1 y 2. Jueces capítulo 14, versículos 1 y 2 nos describen cómo Sansón inicia su camino en descendiendo al mal. Se nos dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Ahora vemos aquí un tipo hecho y derecho, un tipo, podríamos decir, maduro, pidiéndole permiso a sus padres, o más bien tratando de quedar bien con sus padres, porque ya él tenía su mente hecha y él había decidido lo que iba a suceder. Y aquí lo vemos tratando de, influenciando a sus padres o manipulando a sus padres para tomar una mujer que agradó a sus ojos. O sea, este fue el comienzo de los sufrimientos para Sansón. Aquí comenzaron los problemas. La joven era filistea. Y lo cierto es que los filisteos habían gobernado Israel por mucho tiempo y no lo habían hecho muy bien, los habían maltratados. Y Dios había elegido a Sansón precisamente para librar a Israel de los filisteos. O sea, no tenía mucho sentido lo que él estaba haciendo. Pero vi una chica que le gustaba. En aquellos tiempos, era diferente. A mí me hubiera dado pena decirle a mi papá, ¿sabes qué? Conocí a una chica que me gusta, mi esposa en este caso, ve y habla con ella. No, era yo el que, en estos tiempos nosotros somos los que tenemos que hablar con ellas. O sea, cuando yo conocí a mi esposa, pues yo fui el que tuve que hablar. Y si hubiera esperado por mis padres, pues jamás ellos me hubieran hecho ese favor. Pero lo cierto es que Sansón, cuando elige a esa mujer, lo hace complaciendo sus deseos. Obviamente, cuando eres un tipo como Sansón, no se necesita mucho para conquistar a las chicas, ¿no? Yo no soy una dama, pero me imagino que el chico ideal de las damas es ese hombre alto, fuerte, no sé, quizás de pelo rubio, ojos azules, yo no sé. Y así sueñan, me imagino, ¿no? Algunas damas. Y la realidad es otra cosa, ¿no? Yo no sé si mi esposa soñaba con un hombre así de esa manera, pero al final la realidad fui yo, se tuvo que encontrar conmigo. Pero Sansón eligió a esta dama porque ella me agrada. Me agrada. Literalmente, en otras palabras, ella está bien delante de mis ojos, es muy bonita. Me gusta esta chica. O sea, lo que a Sansón le importaba realmente eran las cosas que él miraba, no como Dios las miraba. Hay un punto clave en el relato de Sansón y es el tema de la mirada. Desde el principio al fin, la vista juega un rol importante. Y él decía, esto me agrada, esta chica me agrada, aquella chica me gusta. Y quizás eso fue lo que hizo que al final Sansón sufriera de tantos problemas y tantos sufrimientos. Cuando en la vida le damos suelta a todo lo que nos gusta, pues estamos en un gran problema. Conocí a una persona un amigo mío me decía, yo no voy a tu iglesia porque allá prohíben todo lo que a mí me gusta. No prohíben fumar, prohíben ir a las fiestas, prohíben ir a bailes. Yo no puedo ir a tu iglesia, yo no puedo ser cristiano. Pero no podemos darle rienda suelta en nuestra vida a todo lo que nos gusta. ¿Qué sucedió con Sansón?
Si vamos a Jueces, capítulo 14, versículo 5, nos dice, cuando llegaron las villas de Timnat, a las villas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. O sea, un león joven que venía rugiendo hacia él. Y la escritura nos dice que Sansón se peleó con el león y lo mató. Pero lo que sucedió más adelante es que, y volviendo después de algunos días para tomarla a su esposa como mujer, ¿no?, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que había en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. O sea, primero Sansón se pelea con un león y después, cuando regresa, agarra miel del león. Y Sansón era un nazareo. Habían 3 cosas que los nazareos no debían hacer. La primera cosa era no beber vino ni tocar uvas. La segunda cosa, no cortarse el cabello. Y la tercera cosa, no tocar nada muerto. Pero aquí vemos a Sansón haciendo todo lo contrario. Tomando miel del león, de algo que estaba muerto y que lo convertiría en persona inmunda. O sea, él estaba rompiendo los votos que hizo a Dios. La decisión de ir en contra de la voluntad de Dios era lo que parecía que hacía Sansón. Era como ese hijo que uno tiene o esa persona a veces que uno conoce y le dice, no hagas esto, y es cuando lo hace. Mira, no hagas esto, y para allá va y lo hace. Tenía un profesor que él dijo que cuando sus hijos eran chiquitos una vez les dijo, no metan una peseta en el tomacorriente, y lo primero que hicieron fue meter la peseta en el tomacorriente y allí les agarró la corriente. O sea, vemos a Sansón yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero al final, bueno, se había comprometido con esta chica y tenía que casarse. Si vamos a Jueces capítulo 14, versículo 10, nos dice, allí Sansón ofreció un banquete como era costumbre entre los jóvenes, despedida de solteros. Un banquete por 7 días. En vez de cumplir el propósito de Dios, se alejaba más de los caminos de Dios. En vez de cumplir el propósito que Dios le había dado, se dedicó a desplegar orgullosamente su ingenio y potencia muscular en esta fiesta. En vez de obedecer a Dios, se dedicó a buscar la complacencia placentera y sensual con mujeres de dudosa moralidad y a enojarse cuando no era satisfecho. Durante las fiestas de bodas, Sansón se ocupó más de llamar la atención de los invitados con un enigma que en cortejar a su novia. Y allí Sansón les hace una adivinanza o les hace un enigma. Les dice en el banquete, yo os propondré ahora un enigma, una adivinanza. Si en los 7 días del banquete, o sea, la fiesta era en grande, si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Le pone esa adivinanza a los filisteos. Y lo que sucede es que los filisteos, por supuesto, jamás iban a adivinar esa adivinanza. Y lo que hacen es hablar con su futura esposa, con su novia, pudiéramos decir, con la que va a ser su esposa, que se está casando en esos momentos, y le dicen que trate de averiguar cuál es el resultado de esa adivinanza para contestarle a Sansón. Y así sucede, nos dice Jueces 14, 17, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día se lo declaró porque ella le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, y por supuesto los hijos de su pueblo le dijeron el enigma a Sansón. Qué historia más triste la de Sansón. Pero lo más triste es cómo termina el capítulo 14. El capítulo 14 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. O sea, tanto sufrimiento y tanto dolor que Sansón experimentó por desobedecer a Dios.
Si fuéramos a recapitular lo que hemos hablado, podemos decir que Sansón decide casarse, la primera mala decisión. Porque decidió casarse, tuvo que viajar y tuvo que enfrentarse con un león. Porque decidió casarse, tuvo que viajar de nuevo y decidió tomar la miel del león. Porque decidió casarse, tuvo que hacer fiesta de despedida de soltero. Al hacer fiesta de despedida de soltero, en la fiesta hace una adivinanza. Al hacer la adivinanza, la mujer le ruega y le revela la adivinanza a su mujer. Como le descubren la adivinanza, se enoja y mata a 30 filisteos. Y al final, su esposa es dada a su compañero. O sea, qué historia más triste la de Sansón. Qué historia más triste. Un evento lleva a otro evento. ¿Sabe? La historia de Sansón es la historia de muchos jóvenes hoy en día, de muchos cristianos hoy en día. Hombres y mujeres llamados por Dios para hacer una gran obra, que son desviados de sus caminos por las malas acciones y el amor a los placeres mundanales. La historia de Sansón es una historia que se inicia con los mejores augurios y termina como una catástrofe. Si vamos al capítulo 16, versículo 21, así termina la historia de Sansón. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. O sea, Sansón fue tomado prisionero. Sansón fue llevado preso. Sansón comenzó a pagar el precio de sus pecados. Hay un punto clave en el relato de Sansón y es el tema de la mirada. O sea, desde el principio hasta el final la vista juega un rol gravitante, ¿no? Ella me gustó, ella agradó a mis ojos. Y qué ironía es, porque fueron los ojos lo primero que le sacaron a Sansón. Los ojos, las ventanas al mundo. Allí en la cárcel Sansón tuvo tiempo para pensar. Había perdido su identidad y había perdido su propósito. ¿Cuál era su identidad? Su identidad es que él era un nazareo. ¿Qué me ha llamado Dios a hacer? Esa es tu identidad. Su propósito es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ese es tu propósito en esta vida. Y el robo de la identidad y de propósitos ocurre en la vida de los cristianos. Satanás roba tu identidad verdadera a través de la derrota, del desánimo, la demora, la negación y el engaño acerca de tu verdadero destino. Sansón es otro ejemplo de esto. Pero es un ejemplo triste. Porque en la Biblia, David cometió muchos errores, pero David regresó. Elías regresó. Pedro, que negó a Jesús, también regresó. Moisés regresó. Jacob, que robó, mintió y hizo y deshizo, también regresó a Dios. Sansón regresó, pero lo hizo parcialmente. Fue dotado, nutrido para ser el hombre de Dios en la hora crítica de Israel. Los filisteos eran una amenaza para Israel. Israel necesitaba un líder que los uniera. Dios creó y equipó a Sansón para cumplir una misión especial. La forma en que Sansón hizo mal de su privilegio, parcialmente falló en su misión, es una advertencia para cada uno de nosotros. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en la historia de Sansón. Hay un rayo de esperanza en la desesperación de Sansón. Hay un rayo de esperanza en el sufrimiento. El último acto de la vida de Sansón fue el acto consagratorio. Un acto que mostró arrepentimiento, fe, amor, abnegación y sacrificio por Dios y su pueblo. Y fue ese acto el que exhibió su fe, el más heroico de toda su existencia, el que logró torcer el destino fatal de su naturaleza. Elena de White afirma el sufrimiento y la humillación mientras era juguete. En el sufrimiento y la humillación mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus propias debilidades, y sus aflicciones lo llevaron al arrepentimiento. Allí en la cárcel Sansón tuvo que aprender a las malas lo que no había aprendido a las buenas. Recién allí
escuchó a Dios. Y hasta ese momento él había vivido toda su vida utilizando a Dios a su servicio, pero en ese momento él decidió utilizar a Dios para su honra y su gloria, servir a Dios para su honra y su gloria. En la crisis percibió la dimensión de la fe. O sea, Sansón cambió la vida, cambió su dirección a llevar a cabo el último acto de su existencia. Pudiéramos decir un acto heroico. En una fiesta, en el templo filisteo dedicado al dios Dagón, Sansón fue llevado para divertir a la multitud. Los filisteos orgullosos lo exhibían para mostrar su triunfo. Sansón estaba ciego, atado. Era el centro, el ridículo de aquella fiesta, el menospreciado. A través de él se burlaban del Dios del universo y de su pueblo. Pero en un momento crítico, Sansón se volvió a Dios. Pidió perdón por su egocentrismo y oró para tener fuerzas una vez más. Esta vez para mostrar que Dios es rey. Y ese fue el momento decisivo en su vida. Recién allí Sansón pudo mirar hacia adentro y recuperar el sentido de su misión y vida. Pudo vencer su orgullo y pudo arrepentirse y cambiar. Y él dice las palabras que encontramos en Jueces, capítulo 16, versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. O sea, la historia de Sansón ofrece una alternativa de esperanza y fe. Sorprendentemente, pero apropiada, Pablo ubica a Sansón en la galería de los héroes de la fe. Hebreos 11:32, allí está Sansón en esa galería. ¿Por qué? Lo que tuvo de heroico este personaje. No fueron las proezas que hizo, no fueron los logros que conquistó. Al contrario, Sansón fue obligado a dejar de mirarse para responder al llamado del sacrificio. Las horas oscuras de la crisis abatieron su orgullo y lo llevaron a cumplir con el objeto de su vida. Al asumir su destino de libertador en una acción final, murió en un acto de sacrificio para salvar a su pueblo de la opresión extranjera. Muchas veces nuestras elecciones en la vida nos llevan a sufrir las consecuencias inesperadas de nuestros pecados. Y muchas veces la culpabilidad y el remordimiento de algo que hemos hecho se agranda cuando vemos la magnitud de nuestro fracaso. Todos cometemos errores, es cierto, pero hay errores que cuestan más que otros. Sí, la vida no es justa. Muchas veces nos lleva por caminos desconocidos y nos sentimos prisioneros como Sansón en una cárcel a la cual o de la cual no podemos salir. Nos sentimos muchas veces impotentes ante nuestra realidad, ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento. Nos sentimos como que estamos rodeados por las circunstancias y no podemos salir de ellas. Pero podemos aprender en la historia de Sansón que tenemos un Dios misericordioso que nos escucha cuando oramos a Él. En medio de nuestros sufrimientos y de nuestras angustias podemos volvernos a Dios. Podemos regresar a Él porque Él nos espera con los brazos abiertos. El pecado hace tres cosas con un hombre o una mujer de Dios. Primeramente, el pecado siempre te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado siempre te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte. Y el pecado siempre te costará más de lo que pretendías pagar. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias podemos decir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de nuestros errores, Él está ahí para consolarnos. A pesar de nuestros fracasos, Él está ahí para darnos esa mano y levantarnos. Caemos y nos vuelve a levantar. Y en medio de nuestros sufrimientos, Él nos dice, Él te dice, no temas, yo
estoy contigo. Te invito para que entregues tu vida a Jesús, para que hagas de Jesús lo primero, lo último y lo mejor en tu vida. Y para que en medio del sufrimiento, cualquier situación que estés pasando, puedas confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y por si de alguna razón estás sufriendo las consecuencias de los errores o de tus pecados, te invito para que regreses a Él. Te invito para que te mires interiormente y puedas decirle a Dios: Señor, yo quiero regresar a ti. Yo quiero volver a cumplir con la misión que tú me has dado. Oramos. Padre Celestial, agradecidos porque tú nos cuidas y nos proteges, y agradecidos porque tú estás con nosotros. Una vez más pedimos que nos libres del enemigo. Pedimos que nos des la fuerza para vencer, y en medio de nuestro sufrimiento y dolor que podamos levantar nuestra vista hacia ti, porque tú estás al lado nuestro. Bendícenos durante el resto del día y que tu presencia siga con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.